Una clase más del curso de Historia de la Medicina. Hoy estudiaremos a la medicina hebrea. Como introducción, a partir de la invención de la escritura, inicia el periodo de la historia. ¿Okay? Aquí iniciamos con la Edad Antigua, donde habíamos estudiado algunos pueblos, algunas civilizaciones y cómo fue su medicina. En el caso de la cultura hebrea o cultura judía, ellos también se asentaron a las orillas de grandes ríos. En este caso fue el río Jordán. La cultura hebrea se asentó a las orillas del río Jordán. Hablar de la cultura o de la civilización hebrea sin hablar de Dios es imposible, pues este pueblo es llamado el pueblo escogido de Dios. ¿Y quién lo llamó así? Pues justamente el mismo Dios. El Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Yahvé, el Dios yo soy. Muy bien, y muchos otros nombres. El río Jordán lo podemos ubicar en este mapa. Está desde aquí hasta acá. ¿Okay? Este río Jordán recorre el país del norte a sur, nace en el monte Hebrón y termina en el mar Muerto. Este territorio correspondió a la cultura o la civilización hebrea. Inicialmente no fueron ocupados ese territorio por los hebreos, sino por los cananeos, quienes lo llamaron a ellos como gente del otro lado del río, porque provenían más allá del río Éufrates. Ahora, también llamados los judíos, fueron un pueblo semita que en el siglo II a.C. abandonaron Caldea y se fueron hacia el oeste. Vinieron del este y se fueron hacia el oeste en busca de tierras fértiles y de pastoreo. Vagaron muchos años en el desierto y finalmente se asentaron en el país de Canaán o tierra prometida, Palestina, territorio que forma el actual estado de Israel y antiguamente llamado tierra de Canaán. Geográficamente se encuentra ubicado al sur de Siria, es decir, va limitada por el norte con Fenicia y con Siria. Por el sur está limitando con el desierto de Sinaí. Por el lado este está limitando con el desierto de Arabia y por la parte oeste con el mar Mediterráneo. El origen de la civilización hebrea, pues como les mencioné, en este territorio habitaban un pueblo llamado los cananeos. Ellos se establecieron en Palestina, ¿okay? También de origen semita. Aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo, estos pobladores primitivos tuvieron que soportar ataques constantes de las tribus del desierto. Recordemos que está rodeado de dos desiertos, ¿okay? Ahora, por lo cual ambicionaban sus tierras fértiles. Canaán es una tierra muy fértil. Es por eso que Dios mismo lo llamó la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Hasta que en el siglo XIV y XV tuvieron que ceder ante el avance de la cultura hebrea, la cual se mantuvieron unidos justamente gracias a su religión nacional, a su fe. Los hebreos o judíos van a formar una raza semita que vivieron en esta región, pero ellos no son provenientes de esa región, ellos vinieron de Ur. Ur era una ciudad, una metrópoli que se estaba formando en Mesopotamia. ¿Okay? En Mesopotamia. Aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Abandonaron su región, la región de Ur, y se trasladaron hacia el oeste, hacia Siria. Este pueblo nació a partir de una persona. Esta persona era Abraham. Abraham, una noche Dios le habló y le dijo: Abraham, levántate, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te guiaré y te daré una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, y él le creyó a Dios, y por eso es llamado el Padre de la Fe. El Padre de la Fe. Cuando Dios se nombra a sí mismo, dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues Abraham es el Padre de la Fe, el que fundó, el que le creyó a Dios y salió de Ur de los caldeos, Ur de Mesopotamia, y se fue hacia el oeste, guiado por Dios. Es así que él tomó su casa, es decir, tomó a su esposa, a sus criados y lo que tenía.
Lo mucho o lo poco lo tomó y salió de su tierra y de su parentela y se fue a una tierra extranjera. Este, este, esta pequeña familia, digámoslo así, ya tenía un núcleo, una sociedad fundada en el patriarcalismo. O sea, porque él era como el líder, era un pueblo, una familia patriarcal. Y ese modelo se mantuvo. ¿Okay? Después de él, su hijo Isaac tomó, digamos, el patriarcado y de esta manera siguió creciendo el pueblo hasta formarse un gran pueblo. Es más, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, le mostró, porque era de noche, le dijo, mira las estrellas y cuéntalas. Así será tu descendencia, dijo. Así será tu descendencia. Así te voy a bendecir. Luego le dijo, mira la harina, ¿puedes contarla? Así será tu descendencia, así te voy a bendecir, si tú me oyes. Y es por eso que él le creyó a Dios y salió de su pueblo, de su tierra y de su parentela. ¿Ok? Recordemos que en Mesopotamia era un pueblo, una cultura de mucha idolatría. Es decir, adoraban imágenes. Y lo que caracteriza a este Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios Yahvé, es que no, es más que no autorizar, lo prohibió. Prohibió el uso de imágenes. No te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Yo soy tu Dios, dijo. Yo soy espíritu. No me representes en ninguna imagen, ni a él mismo, ni a los ángeles que están en el cielo, ni a ningún hombre que está en la tierra, ni o animal o bestia, ni a nadie que está debajo de la tierra. O sea, espíritus. ¿Ok? No te das imagen. Eso estaba prohibido. Muy bien, entonces, pero ese pueblo era idólatra, el pueblo de Mesopotamia, el Ur de los caldeos, Ur de Mesopotamia. Por eso que Dios le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela. Bueno, así es donde es el origen de la civilización hebrea, por un solo hombre, llamado Abraham, el padre de la fe. Ahora, la economía de esta cultura hebrea, pues salieron de su tierra y eran un pueblo que nómade. Entonces, principalmente eran pastores. Sin embargo, al establecerse en ese territorio que era seco, rodeado de desierto, aunque también tenía zonas muy, pero muy fructíferas. Entonces, tenían algunas producciones agrícolas. Su economía, su organización económica estaba basado en el pastoreo y también estaba basado en la agricultura, que producían, por ejemplo, trigo, cebada, olivo, vid y higueras. Además, en la ganadería criaban asnos, ovejas y bueyes. También comerciaban. El comercio era especialmente durante el periodo del rey Salomón. Es un periodo más adelante. Y además se comercializaba mediante caravanas por tierra y por medio de embarcaciones con los pueblos mediterráneos. Okay, muy bien. Ahora, la religión y la cultura hebrea. Okay. Este primer pueblo de la antigüedad es el primero que creyó en Dios, que creyó solamente en un Dios, es decir, monoteísmo. Antes, las culturas que estudiamos antes eran politeístas, creían en muchos dioses. En cambio, la cultura hebrea, el pueblo hebreo, es el primer pueblo que creyó en un solo Dios, al cual se le considera Yahvé. Yahvé es el único Dios. Ahora, esta Yahvé, digamos, es una palabra la cual está traducida, por así decirlo, ¿no? Porque el verdadero nombre de Dios es solamente con consonantes, no con vocales. Y por lo tanto es casi imposible pronunciarlo. ¿Okay? Bueno, se ha traducido en Yahvé. Okay. ¿Cuál es el concepto de Dios para la cultura hebrea? Para ellos, el Dios, su Dios, es el responsable de todo lo que existe, de todo lo creado. Tiene además una función sanadora y al mismo tiempo una función de todos los males. ¿Ya? Es decir, podría darte la salud como también la enfermedad. La primera gran diferencia del pueblo hebreo era justamente que era monoteísta, teniendo presente. Es un Dios justo, un Dios bueno, un Dios espiritual, misericordioso y a la vez todopoderoso, llamado también Jehová. Este Dios tiene muchos nombres: Yahvé, Jehová, Jehová de los ejércitos, el Dios yo soy, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, etc. No representado en imágenes, estaba prohibido. No pedía sacrificios ni ofrendas, sino buenas acciones. Ahora,
Con respecto a que no pedía sacrificios ni ofrendas, en realidad sí pedían bajo ciertos parámetros, digamos por expiación de las culpas y de los pecados. Ahí Jehová le decía a su pueblo que hagan un ritual, un sacrificio de animales, de una oveja, un macho cabrío, para expiar la culpa de su pueblo. ¿Ok? Pero no exigía dinero, sino de acuerdo a las posibilidades de la persona. Si era una persona pudiente, entonces un buey. Si era una persona de medianos recursos, una oveja. Y si eran pobres, entonces una paloma. ¿Ok? Así. Por eso dice que no exigía dinero, ¿no? Sino de acuerdo a las posibilidades. Lo que más quería era la obediencia, las buenas acciones. ¿Ok? Ahora, la práctica del bien y la moral están intrínsecos en su cultura, puesto que la religión abarca toda la cultura. Eran personas que creían mucho en Dios, en un solo Dios, por lo cual este Dios era moralista, era un Dios bondadoso, por lo cual los que creen en Él también deben actuar de la misma manera. Un buen samaritano, unos buenos hijos, unas buenas personas, buenos ciudadanos. Se basaba en el cumplimiento de los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Okay? Dios a este pueblo les dio 10 mandamientos por medio de su profeta Moisés. Bueno, esto vamos a estudiarlo más adelante. En la Biblia se representa a Dios. ¿Okay? Aparecen como enseñanzas, como consejos y castigos. Se citan también algunos medicamentos. Vamos a estudiar en cuáles son los documentos que existen como evidencia de lo mencionado. Esto va a ser más adelante. Pero se citan ciertos medicamentos como la mandrágora, bálsamos, aceites, narcóticos, el higo, ¿no? Hay muchos productos o medicamentos que se citan en la Biblia. ¿Okay? Y también el vino también se citó como medicamento. En ella también se encuentran referencias de cirugías, ritos de circuncisión y comadronas. ¿Okay? Sobre todo la circuncisión era algo característico de la cultura hebrea, pues Dios dijo que esto es un pacto, ¿no? Esto es un pacto entre tú y yo. Al octavo día de todo niño nacido varón del pueblo será circuncidado. ¿Okay? Muy bien. Aquí tenemos justamente, aquí tenemos es una representación de la Shekinah de Jehová. Shekinah quiere decir una especie de nube y fuego que desciende y se posa sobre este altar. Esta una especie de, como era un pueblo nómade, no podrían construir templos, pero sí hacer toldos, y este era un toldo principal donde su Dios descendía en ciertas ocasiones, ¿no? La Shekinah de Jehová. ¿Okay? En el día era una nube negra que les cubría del sol, y en la noche era un fuego que espantaba a los animales, que espantaba a los ladrones, y además les brindaba calor y luz. ¿Ok? Muy bien. Porque ellos eran un pueblo que digamos, caminaba. Muchas veces tuvo que al escapar de Egipto, necesitaba esa protección. Muy bien. Aquí tenemos una imagen de la mandrágora. La religión, pues es el judaísmo. Es el nombre de la religión de la cultura hebrea. Esta religión, este judaísmo, se asenta en textos bíblicos sagrados para ellos, conocidos como el Antiguo Testamento y el Talmud. El Antiguo Testamento de la Biblia actual que conocemos ya es llamado también Tanaj. Ellos solamente consideran al Antiguo Testamento. De la Biblia que tenemos actual, solamente el Antiguo Testamento es para los judaísmos como su libro sagrado, no el Nuevo Testamento. Este es un compendio de 24 libros que cuenta la historia del hombre, Génesis, cómo es el origen de todo lo que existe y el origen del hombre. Y de los judíos, desde la creación, habla mucho también de cómo se formó este pueblo. Eso está también en Génesis, está en Levítico, en Números, Deuteronomio. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Desde la creación hasta la construcción de su segundo templo. Los 5 primeros libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 3 reciben el nombre de Pentateuco o Torá. Estos se consideran que fueron escritos por humanos, pero bajo la inspiración divina, y por lo tanto son sagrados. Ahora, también están basados en un libro llamado el Talmud, que está formado por la Mishnah, que es tratado de leyes judías, y un voluminoso corpus de interpretaciones y comentarios que reciben el nombre de Guemará.
Bueno, hasta ahí es de la religión. Sin embargo, para conocer un poco más de la cultura hebrea, eh, digamos, un documento histórico es los escritos de un historiador llamado Flavio Josefo. ¿Okay? Es un historiador judío, autor de Antigüedades Judaicas y otros libros. Este es el principal, donde te muestra cómo es que la cultura hebrea. ¿Okay? Muy bien, esta cultura hebrea está impregnada de la religión, de la fe en su Dios Jehová, y además domina todos los aspectos, ¿no? Todo el aspecto de la vida de la persona, de un judío. En este mapa podemos aplicar un poco más gráfico lo que les venía diciendo de cómo se formó este pueblo. Este pueblo apareció acá, aquí estaba su fundador Abraham, en Ur de los Caldeos, en la región de Mesopotamia. Él se dirigió hacia el oeste, hacia la parte norte y oeste, hasta asentarse, llegó a Siria y luego se asentó en este territorio, en Palestina. ¿Okay? En Palestina. Y aquí es donde Dios le había mostrado y prometido que será su tierra, ¿okay? En esta región. Muy bien, ahora, principalmente, bueno, inicialmente estuvo, este territorio estuvo invadido o ocupado por los cananeos. Y también una región, en la parte sur, costa sur, por los filisteos. Y luego este pueblo semita digamos, tomó posesión, ¿okay? Conducido por Abraham. ¿Okay? Muy bien. Y más adelante sus descendientes fueron los que conquistaron y formaron un estado. No fue Abraham quien conquistó, no fue rápido, pasaron muchas generaciones, porque después de Abraham vino Isaac, de Isaac Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos cada uno formó una tribu, las 12 tribus de Judá, las 12 tribus de Israel. Y esas tribus, sus descendientes, tampoco no los hijos mismos, sus descendientes, fueron los que tomaron posesión de esa tierra. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuáles son estos periodos de la historia hebrea? Pues son las siguientes. Hay 3 periodos: el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Bueno, por su nombre, este periodo estaba, digamos, cubierta de reyes. Este acá de jueces, que eran una especie de líderes elegidos por ellos mismos para gobernar y para hacer justicia y defender también de ataques a los ciudadanos. ¿Okay? Y el periodo de los patriarcas, pues de los fundadores: Abraham, el patriarca Isaac, patriarca Jacob. Y bueno, de ahí sus 12 hijos, las 12 tribus de Judá, que también eran patriarcas, ¿no? De cada uno de su familia, de su tribu. ¿Okay? Muy bien. El periodo de los patriarcas es un periodo donde justamente los padres son a la vez padres, son jueces, son sacerdotes, son líderes, máxima autoridad. Son los más ancianos, los primeros, digamos, que tomaron, las primeras personas. Okay. Ahora, estos patriarcas tenían la característica eran de moral muy alta, muy elevada, y eran los más ancianos de la tribu. Eran considerados intérpretes de la voluntad divina. Y es cierto, no es que, bueno, eran considerados, y además lo eran en realidad, ¿okay? Porque Dios mismo da testimonio de que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos son uno de los primeros patriarcas. ¿Okay? Ejercían la máxima autoridad sobre las personas y los bienes. Las tribus hebreas llevaban vida nómade. Inicialmente era una vida nómade. Ellos iban recorriendo, caminando durante varias generaciones. ¿Okay? No tuvieron una tierra en realidad así donde pudieran ocuparla, o no tenían una tierra, un territorio para formar un estado, sino iban guiados por el patriarca. Entre los más destacados estaban pues Abraham, Isaac, Jacob, José y bueno, Moisés. Vamos a explicarlo más adelante. Ahora, este periodo de los patriarcas, ¿no?, inicia cuando Abraham sale de Ur de Mesopotamia, llegan a Canaán, la tierra prometida, en Palestina. Jacob, vamos a explicarlo acá. Bueno, aquí está Abraham, y él tiene pues su padre Sem, hijo de Taré, hijo de Noé. ¿Okay? Ahora, Abraham tiene una esposa llamada Sara, por la cual tiene un hijo llamado Isaac. Isaac tiene a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos, los cuales son 12 tribus de Israel, el linaje de Abraham. Ahora, Abraham también llega a tener con Agar, la esclava de Sara, a petición de Sara, una descendencia, un hijo llamado Ismael. Y Ismael es el patriarca y el ascendiente de todos los árabes, del mundo árabe. ¿Okay? Mundo árabe, qué curioso, ¿verdad? Actualmente, los judíos, descendientes de 12 tribus de Israel, con los árabes están en conflicto. Y ellos tuvieron un origen común, un padre. Abraham fue su padre. O sea, ellos son parentela. Sin embargo, están en este conflicto. Bueno, ahora, cuando
Jacob tiene sus 12 hijos, cada uno forma una tribu, las 12 tribus de Israel. José, José era nieto de Abraham, o sea, aquí está Abraham. José era hijo de Jacob, hijo de Jacob. Ellos, bueno, hay una historia, ¿verdad? Cuando los hermanos de José, ¿okay? Los hermanos de José, de estos 12 tribus de Israel, José era uno de los hermanos, lo cual es vendido por sus hermanos a unos comerciantes, traficantes de esclavos, quienes llegan a Egipto y en Egipto lo venden a José. Y José llegó a ser gobernador de todo Egipto. Solamente Faraón estaba superior a él. Bueno, es una historia, la historia de José. Bueno, y José llegó a ser gobernador y después cuando hubo una sequía en la tierra, en esa región, entonces habló con el faraón y el faraón halló gracia delante de él y le dijo, trae tu familia, ¿no? A las tierras de Gosén. Gosén eran unas tierras muy fértiles en Egipto. Bueno, estando en Egipto, estas 12 tribus empezaron a multiplicarse. Se multiplicaban, sus mujeres eran muy fuertes y tenían muchos hijos. Entonces, tan así es que Egipto tuvo mucho miedo al faraón. El faraón tuvo mucho miedo. Recordemos que cuando José estaba, los faraones eran los Ixos. Luego fueron invadidos por otros pueblos y tomaron control de Egipto. Entonces ellos no conocían a José ni a los hebreos y por lo cual ellos fueron tomados como esclavos. Lo esclavizaron porque tenían miedo de que este pueblo grande se fortalezca más y los dominen a ellos. ¿Okay? Estando como esclavos en Egipto, es ahí donde ellos claman por un libertador, por un salvador. Y es ahí cuando Dios levanta a Moisés, un profeta grande. Y ahí donde inicia el Éxodo. El libro del Éxodo, que es el segundo libro, inicia cuando Moisés sale de Egipto con todo el pueblo. Con mano dura lo sacó de Egipto porque Egipto no quería soltarlo. ¿Okay? En la película de Moisés podemos ver eso. ¿Okay? Y estando en el desierto, estando en camino a la tierra prometida, Moisés recibe de parte de Dios las tablas de la ley, donde estuvieron los 10 mandamientos. ¿Okay? Aquí podemos apreciar a José, él es el gobernador o fue el gobernador de Egipto cuando en el periodo de los Ixos, cuando los Ixos estaban en el poder. ¿Okay? Ahora, ellos, cuando salieron de Egipto, liderados por Moisés, ellos vagaron o anduvieron por el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida, ¿okay? Que fue Canaán. Ahora, ¿cuáles son los periodos de la historia hebrea? Pues los periodos son los siguientes: el periodo de los patriarcas, el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Ya estudiamos el periodo de los patriarcas, que es hasta que Moisés, digamos, libera al pueblo de Dios de Egipto. ¿Okay? Es entonces cuando llegan a Canaán, la tierra prometida, después de andar 40 años en el desierto. Este periodo se llama el periodo de los jueces. ¿Ya? Ellos llegan a ese territorio de Canaán, de Palestina, y obviamente este territorio estaba ocupado por los cananitas, ¿no? De Canaán, gente de Canaán. Y cuando llegaron era un pueblo numeroso, un pueblo fuerte, de hombres fuertes, de mujeres fuertes, trabajadores que anduvieron en el desierto. Y además todos los pueblos sabían que ellos tenían un Dios, su Dios era Jehová, que los liberó con mano fuerte de Egipto. Egipto era una potencia militar poderosa en esos tiempos. ¿Okay? Entonces estaban con temor de que ellos, ¿cómo es que salieron de las manos de Egipto? Decían, se corrió la voz, su Dios Jehová, Jehová de los ejércitos, los ha sacado con mano dura. Las 10 plagas de Egipto. Lo último, lo que no pudieron soportar por la necesidad de Egipto, fueron la muerte de sus primogénitos. Hasta el hijo de Faraón murió. Y ahí es donde ellos dijeron, no, soltémoslos antes que muramos todos nosotros también. Y lo soltaron. Bueno, ellos salieron de Egipto con sus bienes, con lo que pudieron llevar, con joyas, como dinero y también con comida, ¿no? Que no perecible. Y en el desierto, obviamente, es todo lo que pudieron haber sacado, no va a durar 40 años. Solamente Dios nos alimentó en el desierto, ¿no? El maná. Muy bien. Ahora, ellos llegan a la tierra prometida, está ocupado por pueblos y ahí esta etapa del periodo de los jueces es un periodo violento porque está repleto de guerras, de batallas con los pueblos como los filisteos, los cananeos, ¿okay? Para establecerse en ese territorio. Y es aquí donde los hebreos se constituyen, ¿no? Después que han tomado posesión, ¿no? De ese territorio como una nación por primera vez. Se vuelven, digamos, ya no están vaganos, sino ya están establecidos en un lugar.
Estando establecidos, esta etapa es el periodo de los jueces. ¿Ya? La etapa de los patriarcas queda a un lado y ahora ceden a un jefe militar, un líder de esas tribus llamados jueces. Recordemos que aquí ya están segmentados en tribus, es decir, hay como unos gobiernos regionales, ¿no? De su tribu, las 12 tribus de Israel, aunque digamos, están unidos, ¿no? Unidos por su religión, ¿ok? Muy bien, están organizados en 12 tribus, pero están unidos como un solo pueblo. ¿Ya? Muy bien, ahora, cuando Moisés murió y antes de entrar en Canaán, antes del pueblo, porque Moisés no pudo entrar a Canaán, ninguno de los que salieron de Egipto entraron a Canaán, ni siquiera su líder Moisés. ¿Okay? Moisés llegó a verlo, vio la tierra prometida, una tierra fértil, y luego murió. ¿Okay? Entonces sus descendientes fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Ya? Cruzaron un río y llegaron a la tierra prometida. Josué guió al pueblo en la conquista, ya que estaba ocupado por otros pueblos. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién era Josué? Josué en realidad era un sirviente de Moisés. Moisés tuvo hijos, pero no asumieron el liderazgo como su padre, como Moisés. ¿Ya? ¿Quién asumió? Un sirviente que lo seguía prácticamente de día y de noche. Siempre estaba al pendiente de Moisés, su amo, por así decirlo. No era esclavo, era libre, solamente que era un sirviente, un fiel sirviente de Moisés. Inclusive cuando Moisés subía a orar al monte Hebrón, a varios montes, entonces Josué le seguía y se quedaba a media montaña. ¿Okay? Ahí lo esperaba. ¿Okay? Muy bien. Parte de esto también lo podemos ver en la película Moisés. ¿Okay? O sea, él asumió el liderazgo de conquista, de guerra. ¿Ya? Entonces, después de que conquistaron algunos lugares, adoptaron una vida sedentaria, pues ya tenían un pueblo, por primera vez tenían un pueblo, tenían ciudades. Muy bien. Bueno, se podía hablar más a detalle sobre cómo conquistaron, qué pueblos conquistaron, y todos fueron ayudados por Dios. ¿Eh? Cuando conquistaron Jericó, por ejemplo, Jericó era un pueblo, los que habitaban antes, que se mofaban, ¿no? Porque tenía unas murallas bien fortificadas, bien grandes y bien robustas, su puerta también, y no creían que nadie los podía conquistar. Y se encerraron ahí y se reían. Sin embargo, Dios les dijo, ¿no? Lleven el arca del pacto, el arco de la alianza, y den con los sacerdotes, y canten y alábenme, y den 7 vueltas. Hicieron eso, y a la séptima vuelta, ¡pum!, se derrumbaron toda su fortificación, se vino abajo. Se quedaron sin ningún resguardo. Eso lo hizo Dios. Y así hay muchas historias con respecto a cómo es que invadieron cada uno de esos pueblos, cada una de las ciudades fortificadas, cómo lo conquistaron. Josué, inclusive, como era el líder militar, el encargado de tomar la tierra prometida, así lo encargó Moisés. Una noche tenían que hacer una batalla, pero no sabían cómo hacerlo. Eran muy superiores. Inclusive en esta tierra eran tierras gigantes. Ahí habitaban gigantes. Y ellos eran pequeños, se veían muy pequeños. Y Josué subió a un monte, como Moisés lo hacía, se alejó de todo, subió al monte y empezó a orar a su Dios. Inclusive hay una parte donde se le presenta un hombre con espada desenvainada. Y Josué le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Eres amigo o enemigo? Le dice, yo he venido ahora en nombre del príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Ok? Y bueno, según algunos intérpretes, creen que pudo ser el arcángel Gabriel. Sin embargo, otros creen que fue el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. El príncipe de los ejércitos de Jehová. Y bueno, al margen de quién fue, él le dio la estrategia de cómo tenía que hacer para tomar al día siguiente ese pueblo, la batalla. Y así logró conquistarlo. Bueno, ahora, este periodo de los jueces, ¿no?, inicia cuando Josué, ¿no?, que estaba joven, mozuelo, regresa con sucesor de Moisés y regresa de Egipto, ¿no?, de la esclavitud de Egipto, y conquista gran parte de la tierra de Canaán. ¿Ok? Gran parte, no todo, sino los descendientes, las generaciones posteriores llegan a tomar otras ciudades. Y estos se repartieron entre las 12 tribus de Israel. Aquí podemos ver las 12 tribus de Israel y cómo se distribuyeron. ¿Okay? Aquí es donde ellos dejaron de ser nómades y se asentaron en Canaán, distribuidos en 12 tribus. Muy bien, unidas por su religión. Habían frecuentes discordias entre las tribus y actuaban a veces por separado, como toda organización social. Muy bien, en esta parte hay una confusión religiosa. Muchos israelitas rinden culto a los dioses de pueblos vecinos. ¿Ok?
Muy bien. A ver, en la Biblia te menciona mucho más a detalle exactamente cómo es que el pueblo de Dios llega a rendir culto a otros dioses, dioses a pueblos vecinos. Canaán era un pueblo recontra idólatra. ¿Ya? Se creía que aquí se inició, digamos, la brujería, el satanismo, ¿ya? Porque ellos rendían culto y hacían pasar, dice la Biblia, que hacían pasar a sus hijos por el fuego. Era un pueblo muy idólatra, practicaba la hechicería, el satanismo. Y Dios aborrecía, llegó a aborrecer a este pueblo. Por eso inclusive en la Biblia menciona cuando le dice a los hijos, no, tomen esta ciudad y no dejen a ninguno con vida, ya sea hombre, ya sea niño, mátenlo. Sus bienes, ninguna oveja, ningún buey, déjenlo con vida, maten a todos. Nadie tome nada, dice, nada del botín, porque en las batallas y en las victorias se acostumbra a tomar botín de las ciudades conquistadas. No, nadie toma botín porque es anatema, dice. O sea, es anatema, que dice que es maldición, nadie toma nada, nada, todo quémenlo. Bueno, bueno, ahí también hubo desobediencia, es parte de su pueblo, inclusive algunos rinden culto a otros dioses. Hubo un pueblo que fue astuto, cuando vio que los pueblos estaban cediendo, estaban siendo conquistados por este pueblo, cuando se escuchó que su Dios era un Dios fuerte que había tomado muchas ciudades como Jericó, como Jerusalén inclusive. Entonces ellos usaron la inteligencia, dijeron nosotros no podemos luchar contra ellos, nos van a derrotar en batalla. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron su ropa más vieja, sus odres de vino más viejo, le echaron agua, se pusieron esa ropa más vieja, tomaron su carruaje, su carroza más vieja y salieron. Y tomaron el pan con moho, o sea, que ya estaba con hongos guardado, tomaron eso y salieron. Salieron y aparecieron hacia ese pueblo. O sea, llegaron a los judíos y le dijeron, eh, ¿quiénes son ustedes? Le preguntaron. Oh, si nosotros somos de tal lugar, o sea, de un lugar lejano. No somos de aquí, no somos de la zona de Canaán. Ah, estamos por acá de pasada, decía. ¿Y podrían, por favor, brindarnos o quedarnos en este lugar? Y dijeron, ya, quédate, ¿no? Quédate, no hay ningún problema. Y estando ahí empezaron a decir que eh, sus mujeres eran bonitas. Entonces, algunos varones empezaban a mirarlos. Entonces le dijeron, veo que nuestros hijos se llevan bien, nosotros somos un pueblo lejano, no somos de acá, he visto que ustedes tienen este Dios, el Dios Jehová, hemos escuchado muchas victorias, ustedes son lo máximo, y de verdad que nosotros los admiramos y queremos también nosotros ser como ustedes, ¿no? Hagamos una alianza, le dice, hagamos una alianza. Y todavía le dijeron, alianza por Jehová, o sea, juramenta por tu Dios en esta alianza que no vas a ir contra nosotros, que no nos vas a conquistar, que no nos vas a matar. Y así, entonces nosotros seremos, digamos, inclusive podremos ser hasta tus sirvientes si tú deseas, estamos en tu poder. Y ellos dijeron, no pueden ser nuestros sirvientes porque no te estamos conquistando. Sin embargo, vamos a hacer alianza delante de Jehová. Y estrecharon las manos y sellaron y juramentaron los líderes por Jehová. Y después de unos días se dieron cuenta de que les habían timado, que habían sido engañados, que ese pueblo eran de la zona, ¿okay? Sino que habían tomado su ropa vieja, como si tuviesen días y meses caminando por el desierto, ¿no? Inclusive le mostraron, mira, aquí tienes nuestro pan, que cuando salimos era un pan recién salido del horno, mira cómo está ahora con moho, nuestras ropas eran nuevas, y cómo están con hueco, cómo están agujereadas por el sol del desierto, nuestro calzado, cuando salimos era nuevecito, ahora está todo desgastado, y así les engañaron, hicieron pacto, y cuando se dieron cuenta ya no pudieron, ya porque habían juramentado por Jehová. Y así es como algunos pueblos, digamos, se mimetizan, ¿no? Se mimetizan con el pueblo judío, y ahí es donde adquieren ciertos ritos y ciertos cultos a los dioses de esos pueblos, ¿okay? Y así poco a poco este pueblo que tenía su único dios, digamos, fueron cediendo y fueron adorando a otros dioses. Muy bien. Ahora, estos jueces, digamos, eran caudillos, eran líderes que se levantaron, que Dios los levantaba también, defensores de la justicia. Su autoridad no era tan estable porque, digamos, no estaban institucionalizados. ¿Okay? Aquí poder ver a Otoniel, a Ehud, a Samgar, a Débora, una mujer también levantó a Dios como fuerza. ¿Okay? Y a Gedeón.
Muy bien, Gedeón. Todos ellos eran en realidad valientes, ¿no? Que Dios levantaba a personas muy trabajadoras que aún así estaban en tiempos muy difíciles porque eran asolados por los pueblos vecinos. Habían pueblos que se unían así, pero otros pueblos mayormente eran muy fuertes, como los filisteos. Entonces ellos venían y atacaban, se quemaban toda la cosecha que tenían los judíos, lo poco que tenían se lo robaban. Entonces es ahí, ante esta injusticia, que Dios levantó a estos jueces, a Otoniel, inclusive a Débora, una mujer. Bueno, esto lo podemos encontrar en la Biblia, en los primeros libros. ¿Okay? Muy bien. Ahora, luego de este periodo sigue el periodo de los reyes. El periodo de los reyes justamente está por reyes, ¿no? El primer rey fue Saúl. Ahora, ¿por qué cambió de jueces a reyes? Porque el pueblo dijo, nosotros también queremos tener reyes como los pueblos vecinos. Y Samuel, que era profeta de Jehová, dijo, no, no tengan rey, no pidan eso, ¿por qué quieren desechar a Dios? Si Dios es su máxima autoridad y quieren tener reyes como los pueblos vecinos, esos reyes les van a someter a ustedes lo van a tener que alimentar, van a tener que pagar tributo. El rey va a querer concubinas y se va a llevar a sus hijas, a las hijas más bonitas se lo va a llevar. Sus hijos van a morir en la guerra porque el rey va a tomarlos para su ejército. Y así, no queremos rey. Y bueno, confió y bueno, aunque Saúl empezó a llorar, Dios le dijo, no, no llores porque no te están desechando a ti, sino a mí. Y bueno, si quieren rey le vamos a dar. Y mandó a Samuel que unja al primer rey. El primer rey fue Saúl. Samuel era el profeta de Jehová y Saúl fue el primer rey. Él lo levantó y empezó a organizar el ejército y a defenderse de los filisteos, ¿okay? Lo que antes hacían los jueces. Okay, luego de Saúl, bueno, también es una historia larga. Luego de Saúl, estos reyes eran pues eternos, digamos, hasta que mueran. Luego de que murió Saúl, Dios levantó a David. A David también, este mismo profeta Samuel, que aún seguía vivo, también ungió con aceite a David. Y esta unción era algo simbólico, más que simbólico, algo de Dios, ¿no? Porque Dios es quien pone a las autoridades en la tierra, aún actualmente, ¿ok? Aún actualmente. Y David fue un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, sometió a los filisteos, derrotó a Goliat cuando aún era un muchacho, expandió desde el Éufrates hasta el Mar Rojo, y además creador del Estado hebreo. ¿Ya? Eligió a Jerusalén como la capital. Muy bien. Luego de esto, que uno murió David, digamos, tenía muchos hijos, ¿ya? Pero de entre ellos eligió a Salomón, lo eligió como el sucesor, o sea, el siguiente rey. Oye, Saúl sí con David no tuvieron ningún parentesco directo, ya solamente que una de sus esposas era una hija de Saúl. ¿Ya? Entonces David sí, un hijo directo fue Salomón. Él construyó el tercer templo de Jerusalén con gran prosperidad económica. Era un hombre muy, muy, muy sabio, más que inteligente, muy sabio, tenía mucha sabiduría. Hay muchas historias al respecto, ¿no? Hay una historia de sabiduría cuando dos mujeres llegan a la corte donde presidía Salomón, que atendía los casos más difíciles que sus jueces no podían resolverlo. Y venían dos mujeres y decían, este bebé es mío, decía una. Y la otra argumentaba y decía lo mismo, no, es mía, decía. No, es mía. Y cuando una hablaba, dijo, lo que pasa es que esta mujer, nosotros vivimos juntas en un solo lugar. Y ambas hemos dado a luz casi el mismo día. Nuestros hijos han tenido la misma edad, pero esta mujer aplastó y mató y asfixió a su hijo en cama de noche y no se dio cuenta. Y al día siguiente, viendo a su hijo muerto, puso su hijo muerto en mi regazo y tomó el mío que estaba vivo. Y la mujer decía, no, eso mismo hizo, pero lo hizo ella, este hijo es mío. Había un hijo que había sido asfixiado, estaba muerto, y se peleaban por el único hijo vivo. Entonces, Salomón, viendo el caso, él le preguntó, ¿y no han podido resolverlo ustedes? No, dijo, no, gran Salomón, por eso le hemos traído ante tu presencia, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo resolvemos este caso? Y entonces Salomón dijo con sabiduría de Dios, traiga una espada, dijo. Y trajeron una espada. Pongan al bebé en este altar. Pusieron ahí al bebé y dijo, ahora voy a partir a este bebé en dos partes iguales y voy a dar a cada una lo que le corresponde. Entonces tomó la espada y al levantarlo para cortarlo, una de las mujeres dijo, no, gran rey, y se arrodilló a los pies y dijo, no, gran rey Salomón,
No hagas tal mal, dice. No hagas tal mal, dice. No lo apartas. Yo prefiero que este niño viva, así no sea conmigo. Dáselo a esa mujer, pero que viva. Entonces Salomón dijo, esta es la verdadera madre, dice. Porque una verdadera madre no va a permitir que a su hijo le hagan algún daño. Va a preferir ella misma morir antes que su hijo muera. Y todos quedaron, tiene razón. Ahora uno dice, bueno, es fácil, pero en ese momento, si tú no has leído ese libro, ¿cómo tú hubieses podido aplicar la sabiduría para sacar? Si no habían pruebas de ADN. Ahora tú puedes decir, prueba de ADN es fácil. En ese tiempo no había, ni sabía que era el ADN. Bueno, una reina escuchó de la sabiduría de Salomón, ¿ya? La reina de Sabá. La reina de Sabá escuchó y dijo, cuando llegó con presentes como para un rey, ¿no? Mirra, oro, cosas valiosísimas y finísimas, lo mejor de su tierra. ¿Ya? Llegó y dijo, gran rey, ¿no? Yo soy la princesa, la reina de Sabá y he venido para conocerte porque he escuchado grandes maravillas tuyas. Dijo, muy bien. Y estando al tiempo para irse, le dijo, gran rey Salomón, tu sabiduría es infinita. Dice, todo lo que he escuchado no es ni la mitad de lo que yo he entendido. Dice, tú eres un hombre muy sabio, un rey muy sabio. Ni la mitad de todo lo que me dijeron es lo que realmente tú eras. Bueno, ¿y por qué Salomón llegó a ser sabio? Lo que pasa es que cuando él era muchacho y su padre ya estaba viejo, su madre le dijo, Salomón, tú vas a ocupar el lugar de tu padre, él me lo prometió. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. Y el muchacho se humilló delante de Jehová, le dijo, Jehová, ¿cómo voy a ser el rey de tu pueblo, un pueblo tan grande? No soy un muchacho, ¿no? Y Dios le dijo en sueño, Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te lo daré. Y él le dijo, para gobernar bien tu pueblo, dame sabiduría, dijo. Dame sabiduría para yo gobernar bien tu pueblo, porque es un pueblo grande. Y entonces cuando Dios vio su corazón de Salomón, dijo, ya que tú no me has pedido ni oro, ni plata, no me has pedido la vida de tus enemigos, y si no me has pedido sabiduría para gobernar mi pueblo, yo te voy a conceder, le dijo, y tú vas a ser el hombre más sabio. Antes de ti, que ni antes de ti hubo, ni después de ti habrá. Y además te daré riquezas, te daré oro, te daré la vida de tus enemigos. Y así Dios le prometió. Y por eso que Dios llegó a ser muy sabio. Obviamente, es con sabiduría y hay más inteligencia y conocimientos. Él llegó a tener muchos conocimientos. Era muy inteligente para entender las cosas y tenía mucha sabiduría de parte de Dios. ¿Okay? Muy bien, esta es la historia de Salomón. Fue la máxima prosperidad, la gran prosperidad en economía y en cultura fue justamente en este periodo, Salomón. ¿Okay? Él hacía comercio con muchos pueblos, con grandes pueblos, con potencias mundiales de ese tiempo, con los fenicios, con los árabes, egipcios, traficaba por tierra, por mar, etc. Bueno, también estableció fuertes impuestos al pueblo que generó también protestas e inestabilidad. Bueno, en su tiempo de él no fue inestable, sino en periodos posteriores, en otros reyes descendientes de Salomón. Ahora, justamente aquí tenemos a Roboam, que es el hijo de Salomón. Aquí se desataron los problemas sociales, políticos, económicos y sobre todo pugnas entre las 12 tribus. Esto generó una división, ¿okay? Una división. ¿Ya? No aceptó la disminución de impuestos que el pueblo pedía. Las 10 tribus, dirigidas por Jeroboam, fundaron otro reino, el reino de Israel. Y los dos que quedaron, continuaron con el reino de Judá. ¿Okay? Aquí podemos ver esto, es llamado el cisma. El cisma ocurre lo siguiente, ¿no? Aquí en la parte norte se encuentran las 10 tribus que dirigió Jeroboam, y aquí abajo están las 2 tribus que quedaron con Roboam, el hijo descendiente de Salomón. ¿Okay? Es así donde ocurre esta cisma, se divide, digamos, ¿no? Un reino de Israel y un reino de Judá. ¿Okay? 10 tribus aquí, 2 tribus en la parte inferior. Este reino más poderoso, este reino del norte de Israel fue el más poderoso, su capital fue en Samaria, ¿okay? Encabezado por Jeroboam. ¿Okay? Muy bien, ellos desconocieron el gobierno y la autoridad de Roboam y fundaron. Ellos fueron invadidos por los asirios y deportados a Nínive, en el cautiverio de Asiria. ¿Okay? Muy bien, en el 722 a.C. El reino de abajo, el reino de Judá, que está al sur,
cuya capital es Jerusalén, fueron invadidos también por los babilonios, por Nabucodonosor II. Y esto fue en el 586 después de Cristo, cautiverio de Babilonia. Bueno, posteriormente también fueron, digamos, los que lo conquistaron a ellos, los babilonios, fueron conquistados por Ciro, un rey de los Medo-Persas, ¿okay? Ciro el Grande, quien ocupó Mesopotamia y liberó a los israelitas y además les ayudó a reconstruir su pueblo, Jerusalén. ¿Okay? Entonces, todas esas historias están en la Biblia, ¿okay? El Antiguo Testamento. Ahora, hablando así en resumen acerca de las invasiones, pues principalmente al reino norte de Israel, ¿no? Lo invadieron los asirios y aquí se produce el cautiverio de Asiria. Luego, en la parte sur, al reino de Judá. El reino de Judá fue invadido por los babilonios. Estos babilonios principalmente a Judá por Nabucodonosor II. Aquí está el cautiverio de Babilonia. También sucumbieron, ambos sucumbieron. Primero el reino del norte de Israel y después el reino del sur, el reino de Judá. Los medos y los persas, quienes tomaron el control de esta región, dominando a Mesopotamia, tomaron el control, ¿no? Con Ciro el Grande, rey de Persia. Dato curioso que esto, bueno, no dato curioso, sino que en la Biblia ya estaba profetizado que Ciro, un tal Ciro, Dios dijo: Ciro, mi siervo, os libertará. Entonces, cuando Ciro toma el poder, algunos líderes judíos toman la Biblia, el Antiguo Testamento, y van ante Ciro y le dicen: nuestro Dios te conoce, dice, y le muestran la escritura. Y ahí leyó, hijos, ¿y esto de cuándo está escrito? No, esto está escrito desde años, fue profetizado hace años. Y es así como Ciro el Grande verifica lo que le estaban informando, y al enterarse de que era cierto lo que le decían, es que les permitió regresar y salir de su cautividad. Les apoyó inclusive económicamente y con cartas para que los pueblos vecinos les apoyasen y pudiesen reconstruir su templo, o sea, reconstruir Jerusalén. ¿Okay? A reconstruir Jerusalén. Esto fue en la época del Ciro el Grande. Luego también fue invadido por los macedonios con Alejandro Magno, luego por los romanos, los cuales lo sometieron a esclavitud. Durante la época del emperador Vespasiano se produjo la rebelión de Masada, y durante la época del emperador Tito se da la diáspora judía, que es una dispersión a muchos lugares lejanos. Luego, en la Edad Media, invadidos por los árabes, y en la Edad Contemporánea por los ingleses. Ahora, este pasaje de Ciro el Grande estaba profetizado en la Biblia, ¿no? Mucho tiempo atrás por profetas. Y algo muy similar ocurrió con Nabucodonosor II. ¿Ya? En la Biblia también menciona, hay un capítulo donde Nabucodonosor empieza diciendo: conviene que yo declare las cosas grandes que Dios hizo conmigo, y empieza a dar su testimonio de que él estando en su palacio, los jardines colgantes, que eran una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y diciendo que yo hice estos jardines, que yo hice este imperio, estando así mofándose, él mismo lo declara. Es donde él empieza a transformarse y escucha la voz de Dios que le dice: por cuanto tú no te humillaste y no me diste la gloria sino solamente a ti, yo te voy a mandar 7 años hasta que tú reconozcas que yo soy el único que gobierna en la tierra. Y es entonces que él cuenta cómo es que se convierte en una bestia. Le salieron pelos y como plumas de águilas, y sus manos empezaron a convertirse en garras, hasta que perdió el conocimiento humano, la conciencia humana. Y estando como bestia, él tuvo que huir de su palacio y vivir en los montes, alejado de toda civilización. ¿Ok? Y él mismo menciona que estando así en los campos, como animal salvaje, como bestia, le fue devuelta su conciencia humana, y él levantó la mirada al cielo y dijo y reconoció que Dios es el único que manda en la tierra. Y cuando reconoció después de 7 años que Dios es el que manda en la tierra y no él, entonces Dios le devolvió lo restableció como ser humano, y además lo restableció su trono, porque su trono no quedó intacto. Grande sorpresa ahora sí, después de 7 años que el rey aparezca, ¿no? Bueno, es una historia que está en la Biblia. Nabucodonosor II lo mismo lo cuenta. ¿Okay? Muy bien. Ahora, en el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel. La diáspora judía consiste en la dispersión de los judíos. Se produjo en la época del emperador Tito. ¿No? Bien, muchos, después de que los romanos saquearon Jerusalén, muchos fueron vendidos como esclavos y otros fueron expulsados de su país, y se diseminaron por el imperio romano.
Los judíos sufrieron muchas sucesivas dominaciones de persas, de griegos, de romanos, de árabes, de turcos e ingleses. No obstante, se mantuvieron unidos mediante su religión. En esta pintura podemos observar a la toma y el saqueamiento de Jerusalén por parte de los romanos. Producto de esta diáspora, de esta invasión, saqueo de parte de los romanos y antes de otros imperios, es que se producen ciertas sectas, es decir, no todas las personas van a reaccionar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, están los saduceos, eran partidarios de las costumbres romanas. Es la clase política y clase social que se acomodó, digamos, buscaron ciertos beneficios por parte de los romanos. Era una clase adinerada y además que negaban la inmortalidad del alma, ¿no? Eran los saduceos. Ahora, los fariseos eran de espíritu más nacionalista, esperaban y se esperanzaban en un Mesías y se consideraban únicos intérpretes de la ley. Eran muy celosos de la ley, aunque eso no quiere decir que sean muy religiosos o devotos a la ley. ¿Okay? Simplemente eran digamos, intérpretes y muy religiosos, entre comillas, en realidad, entre comillas, no eran muy fieles a la ley de Dios, sino eran religiosos. Muy bien, los fariseos. Los esenios formaban pequeñas comunidades donde reinaba una moral severa y se aplicaba al pie de la letra los principios de Moisés. Los celotes, este grupo social, se oponían a la conquista de Palestina por los romanos, preconizaban la violencia y el exterminio de los invasores. Es algo así como las guerrillas, los revolucionarios, que buscan tomar el poder a la fuerza, de expulsar, matar a los romanos, buscan y concientizar, entre comillas, a sus conciudadanos para que estén en sus filas, en sus grupos, y que apoyen la causa. ¿Okay? Esos eran los celotes. Ahora, el sionismo y nacimiento del Estado de Israel. El sionismo es un movimiento político internacional que propuso el establecimiento de una patria segura para el pueblo judío en la tierra de Israel. Y este movimiento fue uno de los que apoyó en gran manera el establecimiento del Estado de Israel, el cual nació justamente en 1948. Ahora, la ONU contemplaba la división de Palestina en dos países independientes y de conversión de Jerusalén como una ciudad internacional, porque ninguno de los dos quería ceder a Jerusalén, porque Jerusalén es, digamos, es la ciudad representativa, no tanto de los judíos, pero también ahora de los árabes, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo pusieron como ciudad internacional. Fue aceptado por los judíos, pero rechazado por los árabes. Entonces, en realidad no tuvo nunca aceptación de los árabes. Inclusive, un año antes de 1948, que se proclamó el Estado de Israel, ocurrió una batalla, ¿no? Una guerra, la guerra de los 6 días. ¿Okay? Esta guerra fue justamente 5 países árabes se levantaron en guerra contra Israel. Y Israel en 6 días logró derrotarlos, mediante una estrategia, ¿no?, aérea más que todo. Muy bien. Bueno, en, en este año se produce y se proclama el Estado de Israel por la ONU. Inmediatamente los países árabes invadieron Palestina, hubo batallas y en abril de 1949 los israelíes habían ganado más territorio debido a esas guerras, que lo propuesto por las Naciones Unidas. Ahora, entramos finalmente a lo que es la enfermedad en la cultura hebrea. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Pues era una concepción mágico-religiosa, es decir, causada por el pecado. ¿Okay? En la Biblia menciona, por ejemplo, que Dios dice, yo soy el Señor tu sanador. También menciona en otros pasajes que Él castiga con enfermedades, ¿no?, cuando ocurre la desobediencia y el pecado en su pueblo. Ahora, no solamente ellos tenían una visión mágico-religiosa de la enfermedad y la salud, también tenían una concepción empírica racional de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, hay una estrecha relación entre la enfermedad /salud y la religión. Es por este motivo que acercarnos al conocimiento de las prácticas médicas hebreas es necesario recurrir a la lectura de los libros sagrados como el Antiguo Testamento y el Talmud. ¿Okay? Ahí se habla mucho de salud, mucho de enfermedad, mucho de castigo, etc. Ahora, Jehová es el único Dios, ¿no?, responsable de todo lo creado, de la función sanadora y al mismo tiempo de todos los males, o sea, de las enfermedades. Y también es el que indica la expiación y el que expía las culpas y pecados. Los aspectos médicos de la civilización hebrea estuvieron enormemente influenciados en sus inicios por la medicina mesopotámica. Según el autor, la medicina mesopotámica influenció, sí es cierto, y también la medicina egipcia, ¿no?, e influenció en el tratamiento, en el uso de ciertos medicamentos. Eso es cierto. Aunque la creencia mágica religiosa es distinta.
Los demás pueblos eran pueblos politeístas, creían en muchos dioses, se encomendaban en muchos dioses. El dios para la mujer embarazada, para que el niño vaya bien, el dios para que el parto vaya bien, el dios de tal, de cual profesión, etcétera. Como hoy en día, muchos santos, muchas imágenes. La imagen, hasta los delincuentes tienen sus santas, Sarita Colón. Entonces, entonces, esa es la creencia de los pueblos politeístas. En cambio, en los hebreos es distinto. Ellos creían en un solo Dios, eran monoteístas, un solo Dios creador de todo, un solo Dios sanador, un solo Dios también que te puede mandar enfermedades, etcétera. ¿Okay? Ahora, en la concepción empírico racional de la enfermedad, o sea, digamos en que no todas las enfermedades son producto mágico religioso causado por Dios, es cierto, ellos creían eso, un golpe, una caída, un ataque de un animal, digamos, es un mal que tú sabes por qué te ha causado. Entonces, tenías que aplicar un tratamiento en base a una medicina, una planta, un animal. Y eso, obviamente, eso como todo pueblo, como toda sociedad, ha tenido influencias de los pueblos con los cuales estás relacionado, como Egipto, Mesopotamia, los griegos, etc. Ok, ahora, otra forma de poder entender la enfermedad también es como una prueba divina, una prueba de Dios, ¿no? Para ver cómo tú reaccionas ante esa enfermedad, ¿no? Si lo buscas o si no lo buscas, etcétera. También se entiende eso en la cultura hebrea como una prueba divina. Los hebreos adoptaron también preceptos médicos de los pueblos con los cuales, digamos, tuvieron cierta relación. Mesopotamia, Egipto y Grecia. En anatomía conocían las partes del cuerpo de hombres, del hombre y también de animales. En el Talmud se habla del total del número de huesos del hombre. En la Biblia se cataloga la sangre como el centro de la vida. Justamente eso lo vemos en Levítico 17:14. Dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que lo comiere será cortado. ¿Ok? Es una prohibición explícita de parte de Dios de comer sangre de cualquier animal. Prohibido comer sangre. ¿Ok? Y esto lo practicaban los hijos de Israel, los judíos o los hebreos. Ahora sabemos que en la sangre se encuentran los nutrientes necesarios para que la persona tenga vida. Además, en la sangre se transporta el oxígeno, indispensable para un ser vivo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la figura del médico. Dado que para ellos Dios es el médico del alma y del cuerpo, y los judíos entendían que la salud era un don divino y que la enfermedad un castigo también divino por el pecado, es que la recuperación de la salud mediante la conducta moral, es decir, portarse bien, la oración, un sacrificio, es viable, o sea, lo practicaban. Ahora, por este motivo también, eso no quiere decir que no habían médicos, sí habían médicos, pero ellos creían que un médico era un mero instrumento divino, era un instrumento de Dios para curar a las personas, a través del cual Jehová era capaz de realizar su voluntad y devolver la salud a los enfermos. Ok, muy bien. Ahora, en el Talmud se menciona la existencia de dos tipos de médicos. El Rofé era un médico no quirúrgico y el Rofé Human, un médico o médico cirujano, o sea que sí practicaba operaciones. Ahora, el Rofé se entiende como un médico de consultorio, ¿no? Que te evalúa, te da un diagnóstico, un tratamiento. En cambio, el Rofé Human es el médico cirujano, que el que también te puede hacer una intervención quirúrgica. Ahora, esta atención quirúrgica de los enfermos se realizaban en las casas de los pacientes, aunque también en una habitación especial habilitada en las sinagogas. Sinagogas son los templos, las iglesias de los judíos. Ahora, en cuanto a los honorarios, según la legislación judía, era de acuerdo a su capacidad económica. Si tenías bajos recursos, medianos o altos, iba a depender de los honorarios para el médico. Ahora, como medidas higiénicas, hay tres grandes aportes de la civilización hebrea en el campo de la medicina preventiva, de la profilaxis, medidas higiénicas para la prevención de transmisión de enfermedades. ¿Ok? Estos son las siguientes. Uno, aislar a las personas enfermas para evitar el contagio. En Levítico 13 se habla de esta práctica, donde las personas enfermas deben ser aisladas para que las personas que estén sanas no se contagien. Esto actualmente se aplica mucho en lo que es salud pública, en epidemiología. ¿Okay? Bien, el segundo es lavarse las manos o cualquier parte del cuerpo que haya tenido contacto con cadáveres. ¿Okay? Lavarse las manos después de haber manipulado los cadáveres. El tercero es
enterrar los excrementos en lugares alejados de las viviendas. ¿Ok? Enterrarlos en lugares alejados de las viviendas para evitar justamente la transmisión de enfermedades. Y estos tres están justamente documentados en su texto sagrado, el Antiguo Testamento. Estas prácticas es evidencia de que en ninguna otra civilización en esos tiempos existían. Ellos fueron los primeros y el gran aporte a la medicina preventiva. Ahora, existe un maestro del Talmud que escribió lo siguiente: el lavado matutino de manos y pies es más eficaz que todos los colirios del mundo. ¿Okay? ¿Qué es el colirio? Justamente un colirio es un medicamento que se echa en los ojos para poder ver bien. ¿Okay? Ahora, también la higiene sexual tuvo un papel destacado en la cultura hebrea. Muy bien. Ahora, pasemos a las normas alimentarias. Las normas alimentarias con respecto... Las normas alimentarias en la legislación hebrea era muy estricta y recoge una amplia normativa al respecto. Estaba muy relacionado e influenciado por la religión, en los cuales clasifican a los animales o alimentos en dos grandes grupos: los puros y los impuros. Los animales limpios o puros y los animales inmundos o impuros. Según la legislación hebrea, el consumo de los animales terrestres tenían que ser de la siguiente manera, con las siguientes características: que tuviesen la pezuña partida en dos, hendida en mitades, o sea, mitad, y que además rumíen. Es así que, por ejemplo, las carnes, el consumo de las carnes de los siguientes animales estaba prohibido, como el camello, la liebre y el cerdo. ¿Okay? Estaba prohibido comer estos tipos de animales porque no cumplían las condiciones. No, ellos no comían el cerdo, no comían el camello, no comían la liebre y tampoco los burros, caballos. No eran consumidos por ellos. Los caballos tienen las pezuñas no partidas, no están partidas, es como un casco entero, como una herradura. ¿Okay? Esa forma tienen sus pezuñas. Los cerdos sí están partidos, pero ellos no rumían, descartados también. Los animales que sí podían consumir eran el ganado vacuno, o sea, las vacas, toros, las ovejas y también las cabras. Eso es con respecto a animales terrestres, ¿okay? Mamíferos. Ahora, de esta manera los hebreos no sufrieron de ciertas enfermedades parasitarias transmitidas por el cerdo. ¿Okay? Ahora, en los animales acuáticos ellos podían consumir los animales o, bueno, peces que tuviesen aletas y escamas. De esta manera estaba prohibido el consumo de los mariscos, los moluscos, el pulpo, los choros, langostas estaban prohibidos. ¿Okay? No lo consumían, solamente los peces de aleta y escamas. Con respecto a las aves, no podían consumirse las águilas, los quebrantahuesos, cuervos, avestruces, gaviotas, cigüeñas ni abubillas. Las aves de correr como las gallinas, patos y pavos sí estaban permitidos. ¿Okay? Ahora, con respecto al conocimiento de enfermedades, sí mencionan estos textos que conocían los hemorroides, conocían la hidropesia, las enfermedades gástricas, las pestes, disentería, acromegalia, enfermedades mentales, infecciones venéreas, epilepsia, tisis o tuberculosis y, sobre todo, conocían a la lepra, la cual se menciona mucho en su libro sagrado. Además, se considera como un castigo de Dios. ¿Okay? Eso se menciona en Levítico. Muy bien, ahora, en este libro de Levítico, en el capítulo 13, se describe las formas, cómo se manifiesta, cómo se identifican las medidas que se deben adoptar ante toda persona sospechosa de padecer esta enfermedad. La lepra es un vocablo griego que significa escamoso o áspero. Por ejemplo, en esta pintura podemos apreciar justamente a leprosos que están así con las manos cubiertas porque se les estaba cayendo. La lepra es una enfermedad que en esos tiempos no tenía cura. Actualmente sí hay un tratamiento, pero en esos tiempos no tenía cura y la enfermedad avanzaba y se comían tus dedos. Tus dedos desaparecían, quedaba solamente la palma, ¿no? En cualquier parte que, no solamente le ocurría en las manos, en cualquier parte que te daba la enfermedad de la lepra, se consumía la carne. Era una enfermedad muy, muy temida porque no tenía cura y además ellos creían que era una enfermedad maldita, una enfermedad del castigo de Dios por desobediencia, por el pecado. ¿Okay? En esta imagen podemos apreciar a Jesús. Jesús aparece en el Nuevo Testamento. Esta imagen de Jesús, atrás están los discípulos y aquí están los 10 leprosos. En el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, se puede apreciar esto, donde 10 leprosos se acercan a Jesús. ¿Ya? ¿Y cuál es lo característico y lo curioso o lo que llama la atención? Es que los leprosos no podían salir de su zona. Ellos tenían unas cuevas, habitaban ciertos lugares alejados de la civilización, alejados de los pueblos.
de las personas sanas, y ellos no podían salir de esa zona, porque si lo hacían, corrían el riesgo de ser eliminados. Cualquier persona que los vea los podía denunciar y entre varias personas podían ir y lo hacían porque era su responsabilidad y los podían matar a pedradas. Y las personas causantes de esta muerte no tenían ninguna culpa moral ni tampoco legal. Eran inocentes, estaban cumpliendo la ley, las normas. Sin embargo, cuando ellos escucharon de Jesús, que estaba sanando, que estaba pasando por ese lugar, ellos salieron y se arriesgaron a morir lapidados. Se arriesgaron a morir lapidados y se acercaron a Jesús y le dijo, hijo de David, le decían, hijo de David, sánanos. Entonces, apiádate de nosotros, le decían. Y ni para decirle que sean leprosos, ¿por qué? Porque ellos, al solo verlos, se daban cuenta, ¿no? Todos que sí eran leprosos porque estaban con partes del cuerpo caídos, ¿no? Producto de la lepra. Bueno, ¿cómo acaba esta historia? Pues Jesús los sanó a los 10, sin embargo, les dijo, no, anden a tal lugar y luego van a ser sanados. Hicieron lo que Dios les dijo, lo que Jesús les dijo, se sanaron. Y solamente uno regresó. Los 10 estuvieron contentos y se fueron los 9, y uno también estuvo contento, pero regresó a agradecerle a Jesús. Le agradeció por lo que había hecho y le mostró cómo estaba ahora sano. Y bueno, y luego se fue. Esa fue la historia de los 10 leprosos. Ahora, con respecto a la circuncisión, si bien es cierto, también se practicó en Egipto, en la cultura egipcia, también se circuncidaba. Sin embargo, los motivos eran distintos, porque para los hebreos era un pacto divino. Era un pacto divino donde las personas, los varones nacidos en el pueblo, tenían que hacer esta práctica, ¿ya? Y esto se muestra en este versículo bíblico, en Génesis 17, menciona, esta es la alianza entre yo y tu descendencia, y debes obedecerla. Todos los varones de tu pueblo serán circuncidados. Y la ley establecía que esto debía realizarse al 8º día de vida del varón recién nacido, miembro de la comunidad, por medio del Mogel. No solamente utilizaban este tipo de prácticas médicas, por así decirlo, ¿verdad? Sino también los médicos judíos practicaron y recomendaron la dieta, la aplicación de compresas calientes y frías, las curas de reposo, los baños, cambios de clima, hidroterapia, psicoterapia, masajes y el ejercicio físico. Muy bien, esta es la bibliografía utilizada para este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Y déjame tu like, déjame un comentario, suscríbete al canal para más contenido. Muchas gracias.